Bueno, el trabajo periodístico continúa, por supuesto. La unidad de investigación ha estado inmediatamente, a partir de las denuncias de esta mañana, viendo todo lo relativo a lo ocurrido con estos 13 locales donde no llegó el material electoral. Renzo Bambarén, de la unidad de investigación, nos puede adelantar lo que ha ocurrido con una advertencia, Pedro, que hizo en su momento la Contraloría General de la República. Renzo. Así es, Mónica, Pedro. Nosotros en la unidad de investigación seguimos recogiendo información sobre esta empresa, ¿no? Servicios Generales Gálaga, SAC, la empresa encargada que fue la que debió llevar el material electoral a estos colegios que finalmente no han votado. Y lo que tenemos entre manos es la carta oficio 125-2026, firmado por María Bertilda Hidrogo Díaz, de la Contraloría, la encargada del control interno, dirigida a Piero Corbeto Salinas, jefe de la OMPE. ¿Qué le dice Contraloría a Piero Corbeto? Le emite una primera alerta sobre precisamente la empresa Servicios Generales Gálaga. ¿Cuándo fue esta alerta? El 24 de marzo, es decir, hace poco más de 2 semanas, en donde Contraloría ya detecta que el postor ganador, es decir, la empresa Servicios Generales Gálaga, no acredita que los conductores cumplen con la experiencia mínima de 1 año en el manejo de camiones, furgón u otros vehículos de categoría superior. Es decir, que los 70 conductores que presenta Servicios Generales Gálaga no acreditan saber manejar furgones o vehículos autorizados para transportar toda esta carga, pero aún así, a pesar de esta observación detectada, se firma el contrato por el cual finalmente Gálaga se hace... A ver, Renzo, para entenderte bien, semanas antes de hoy, 12 de abril, Contraloría ya le había alertado al propio Piero Corbeto que había serios problemas con esta empresa. Aún así, fue contratada y tuvo el encargo que no cumplió. ¿Eso es lo que se está diciendo? ¿Qué fecha, por favor? Así es, Pedro. La carta firmada, repito, por María Bertilda Hidrogo Díaz, jefa del órgano de control institucional de la OMPE, le dice al señor Piero Corbeto, le remite un informe en donde se encuentran las primeras situaciones adversas con la empresa Servicios Generales Gálaga, diciéndole: esta empresa ha acreditado 70 conductores que no cuentan con la experiencia necesaria para manejar furgones que carguen el material electoral. Es decir, el 24 de marzo le advierte, estamos hablando de 3 semanas, tiempo más que suficiente para subsanar esto o tomar medidas inmediatas que nos hubieran evitado una circunstancia de esta naturaleza, ¿no? Y que finalmente los resultados se ven hoy, ¿no? Cuando precisamente la empresa que ya había sido observada, a la que ya se había alertado que habían inconsistencias y que aún así se firma el contrato, porque se llegó a firmar el contrato, es la que termina fallando y generando este perjuicio que finalmente provoca que sea mañana más de 50.000 personas las que tengan que volver a ir a las ánforas para emitir su voto, ¿no? Pero entonces, Renzo, aquí lo que estamos viendo es que pese a que esta empresa ya había tenido cuestionamientos porque en años anteriores... 2 años antes, 3 así años es, antes. en años anteriores incumplió con la OMPE, ahora nuevamente se encendían las alarmas y pese a ello igual se la contrató. Así es, Pedro. Y un detalle adicional que también recoge Contraloría de las supervisiones realizadas hoy, entiendo, y en estos últimos días, es que se encontró que entre los vehículos que se estaban preparando para cargar el material electoral, se encontró un vehículo que tenía el logo de la Municipalidad de Miraflores, ¿no? Entonces se empezaron a hacer las indagaciones para ver por qué un vehículo que pertenece a una municipalidad finalmente estaba participando como si fuera parte de un contratista para trasladar el material electoral a los colegios pertinentes. Pero no hay ninguna respuesta respecto a ello. Ahí lo vemos justamente, este es el vehículo, ¿no? Con el logo de la municipalidad en la puerta de Miraflores, ¿no? Un vehículo de carga que tenía ese logotipo, no sabemos si fue arrendado o no fue arrendado, o si iba a participar precisamente el traslado de material electoral, cosa que generaría también una serie de dudas, ¿no? Así es, lo cierto es que, a ver, Contraloría ya estaba advirtiendo
que se estaban detectando inconsistencias, problemas en el tema de la carga del material electoral. Y por lo menos hay certeza de que con la empresa Servicios Generales Gálaga lo advirtió con más de 2 semanas de anticipación. Ahí está la documentación. Está la documentación. Hay un informe detallado en donde incluso se precisan los nombres de los conductores acreditados por la empresa, los certificados presentados por la empresa que no acreditan precisamente que estas personas estén capacitadas para manejar furgones N1, N2, N3, que son los requeridos por contrato, pero aún así se firmó el contrato. Ahora, Renzo, estas fotografías de inspección de los camiones, donde vemos uno de ellos con signo distintivo, un logotipo de la Municipalidad de Miraflores, que no sabemos exactamente qué hacía ahí, esa intervención, esas fotos, ¿de cuándo son? Ahí las tenemos. Son de hoy. La información que hemos recogido es que corresponde a la... O sea, a partir de la denuncia inicial, ¿no? ¿Qué es lo que se está buscando? Primero, ¿quién era el representante de esta empresa? Que también se señaló en su momento. Luego, ¿qué sanciones había tenido anteriormente? Y ahora encontramos esta información que es absolutamente relevante para señalar que había una advertencia clara y precisa que ya tenía 3 semanas, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde puedes decir, me sorprendió un mal proveedor? Si te están advirtiendo 3 semanas antes que hay deficiencias y hay antecedentes de años anteriores de incumplimiento. Así es, Mónica, Pedro. La evidencia es clara, ¿no? Y es una carta, como digo, como repito, dirigida al señor Piero Corbeto, al jefe de la OMP. Fue dirigida con nombre y apellido, con nombre y apellido. al responsable, es decir, ¿no? Él tenía pleno conocimiento de que la empresa Servicios Generales Gálaga ya estaba presentando algunos inconvenientes, ¿no? Y finalmente sucede lo que hoy hemos visto. Importante aporte, Renzo. Gracias a ti y a la unidad de investigación. Seguimos haciendo, por supuesto, el trabajo periodístico. Y ya tenemos contacto, Pedro, con el representante, un vocero de Contraloría, para ampliar un poco más lo que hemos encontrado el día de hoy. Así es, nos acompaña Guzmán Vera, él es vocero de Contraloría, lo tenemos en comunicación con nosotros. Señor Vera, muy buenas noches, gracias por este enlace, pese a lo adelantado de la hora, estamos ya a muy poco de la medianoche, sin embargo, la situación, la noticia lo amerita. ¿Qué consecuencias va a traer que ustedes alertaran 3 semanas atrás de lo que podía ocurrir y finalmente ha sucedido? ¿Quién será el responsable? ¿Cuáles son las acciones que Contraloría puede impulsar a partir de ahora? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En efecto, la Contraloría, digamos, no solo viene interviniendo este año, sino ya desde el año pasado ha hecho un constante seguimiento a todas las instituciones involucradas con el proceso electoral. Este año hemos puesto especial énfasis en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Y por qué? Porque sobre esa entidad recaía la responsabilidad de la gestión de todos los recursos, de los materiales necesarios para poder implementar las mesas de sufragio. Entonces, ya hace unas semanas dimos unas alertas respecto al contrato, donde no se contaba con la capacidad suficiente de los conductores. Sí. Este último viernes también nos constituimos a reparto del material electoral y, in situ, pudimos constatar de que no existían, digamos, los mecanismos suficientes, adecuados, apropiados para un despliegue oportuno del material electoral. Por ejemplo, encontramos vehículos que no llegaron a las instalaciones de la OMPE ubicadas en Lurín. El día de hoy también nos hemos constituido muy temprano y hemos notado, por ejemplo, de que el material electoral que debió haber sido trasladado a más tardar a la medianoche del día sábado, salió a las 5:30 de la mañana del día de hoy. Nos hemos constituido a centros educativos donde nos han informado que un vehículo que salió desde Lurín hasta su punto de llegada había demorado más de 26 horas. Entonces, esta situación... Con el material en el vehículo. En el vehículo, o sea, ha demorado 26 horas desde el punto de partida absolutamente hasta el irregular lugar de votación donde debió haber dejado el material electoral. Sí. Entonces, situaciones como estas han venido presentándose de manera recurrente, ¿no? Inclusive, también ya de un análisis preliminar de los contratos, vemos que ha existido una variación significativa en la cantidad de rutas.
Por ejemplo, solo para Lima se había establecido, digamos, un despliegue de cerca de 34 rutas según lo que establecía el contrato. Sin embargo, cuando se da el inicio de la operación de despliegue, se requerían más de 217 unidades para trasladar, en primer lugar, material electoral y otras 217 unidades para trasladar equipo tecnológico necesario para poder procesar, digamos, ese material electoral. Claro. Entonces, situaciones como estas han impactado pues que el día de hoy se tenga reportado que hay varios locales de votación que no han sido instalados Señor debido Vera, a la falta de entrega oportuna del material electoral. bueno, lo que usted nos está señalando es sumamente grave, pero yo quería preguntarle, esta carta 125-2026 que dirigieron a el señor Corbeto, ¿no? El 24 de marzo, ¿tuvo alguna respuesta de parte de OMPE o simplemente la carta se quedó ahí en las manos del jefe de la institución? Tuvo una respuesta, pero como vemos no fue subsanado, no fue mitigado en su oportunidad, pues no, porque los problemas subsistieron, los problemas no habrían sido corregidos y eso no solo amerita, digamos, una mirada a lo que pasó en ese proceso de otorgamiento de la Buena Pro, sino que también el mismo día de hoy hemos pedido una información integral de cómo fue el proceso de entrega del material electoral, el seguimiento a través del GPS de todos los vehículos que estaban asignados para hacer este despliegue electoral. Una vez que tengamos la información, seguramente vamos a dar una mirada para identificar ya responsabilidades, ¿no? Porque definitivamente es fundamental. Hubo alguna falla que ha afectado este proceso. Pero señor Vera, para entender cómo es que va a continuar este procedimiento, quienes no somos abogados o no entendemos de los pasos que brinda la Contraloría cada vez que inicia estos hallazgos y puede haber una consecuencia para funcionarios que incumplen precisamente su misión. Sí. Aquí, ¿quién es el responsable? ¿A dónde va a apuntar Contraloría? ¿A un gerente de logística de la OMPE o llega al principal responsable, dado que la carta, las advertencias fueron cursadas directamente al señor Corbeto como titular de la OMPE? ¿A quién llega? Sí, yo solamente agregaría, ¿y hasta dónde llega la función de Contraloría en estas circunstancias? En estas circunstancias lo que busca la Contraloría es cautelar el buen uso del recurso público. Se han efectuado contrataciones que deberían cumplir algún tipo de finalidad. Y en este caso la finalidad está concretamente identificada, es prestar un servicio que contribuya a la ejecución de un proceso electoral. Inicialmente la Contraloría emite alertas para que los gestores puedan efectuar las correcciones de manera oportuna, pero si ya se produce un daño, como tenemos un hecho ya debidamente identificado, corresponde migrar a un tipo de servicio de control para pedir explicaciones e identificar quiénes son los funcionarios que de manera dolosa o de manera omisiva causaron y generaron este tipo de daño. Entonces, se trata de un proceso de ejecución. Hay funcionarios públicos que debieron cautelar, garantizar la adecuada ejecución de ese contrato. Entonces, si es que en ese interín identificamos algún tipo de responsabilidad, la ciudadanía, y enfatizo este término, tiene que quedarse tranquila porque la Contraloría va a ser rigurosa en esta evaluación. ¿Esas responsabilidades podrían alcanzar directamente al señor Corbeto, titular de la OMPE? Alcanzarán las responsabilidades a todos aquellos que hayan participado en ese flujo, digamos, de supervisión y contratación. No podría adelantar algún tipo de opinión, pero sí lo que puedo asegurar es que la evaluación va a ser sumamente objetiva y los resultados se emitirán pues lo antes posible. Y dentro de esas advertencias, en algún momento hoy se ha, por ejemplo, verificado este vehículo que hemos presentado el día de hoy con el logo de la Municipalidad de Miraflores, que estaba dentro de los vehículos que iban a llevar y que no llevaron material electoral. Así es, el día viernes identificamos que este vehículo con el logo de la Municipalidad Distrital de Miraflores se constituyó a recoger material electoral. Digamos, situaciones como esas hemos identificado también, por ejemplo, el día de hoy, donde vehículos
retornaban con la integridad del material electoral. ¿Y qué alegaba el proveedor? De que en el centro de votación no había personal para que pueda recibir ese material electoral. Entonces, ahí hay un contexto de evaluación. Ya hemos recabado una información inicial, estamos complementando con la información que nos entregue la OMPE el día de hoy o el día de mañana, y sobre la base de eso vamos a determinar qué tipo de servicio vamos a desarrollar para identificar las responsabilidades que Señor corresponden. Vera, por lo visto, este proveedor de la OMPE tiene que dar muchas explicaciones porque nos ha comentado de un vehículo que transportó material electoral por 26 horas, que sale de su base, tiene que llegar a Lurín y sin embargo se toma 26 horas para transportar esta carga tan importante. Y del otro, nos acaba usted de comentar de vehículos que llevaron material electoral, prácticamente los pasearon por algunas horas y regresaron a su base sin haberlo entregado. Entonces aquí estamos viendo una serie de irregularidades que llaman mucho la atención. Exacto, y a eso se abona que a estos vehículos se agregaron materiales, digamos, electorales que correspondían, por ejemplo, a otros colegios cuya ruta no estaba asignada para ese vehículo. Entonces el vehículo tenía que hacer su ruta ya debidamente programada y retornar hasta Lurín para que ese material recién salga a su lugar real de donde estaba asignado. Esos vehículos que debían salir y llegar a los centros de votación, porque aquí se ha mencionado en varios momentos, debían ser protegidos, por ejemplo, por la policía o las Fuerzas Armadas, como se hacía anteriormente en procesos electorales. Por supuesto, han existido coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, al menos dentro del primer despliegue donde nos hemos constituido. Pero, digamos, la información ya se encuentra debidamente registrada, documentada. Entonces, tenemos que hacer ese tamiz, esa evaluación, y sobre la base de ello vamos a emitir los pronunciamientos que correspondan. Señor Vera, en el transcurso de las horas también hemos sabido que esta empresa había tenido incumplimientos con OMPE en procesos anteriores, en casos anteriores. Pese a estos incumplimientos, ¿podía el Estado seguir contratando con esta empresa? La ley no establecía ningún tipo de impedimento. ¿Puede usted explicarnos por qué se ha dado esta figura? Bueno, vamos a pedir las explicaciones porque es una lista más que será objeto de evaluación, ¿no? O sea, ¿a ustedes también les ha sorprendido esta circunstancia? Por supuesto, son datos que hemos tomado conocimiento, pero que inmediatamente ya serán evaluados por parte del órgano de control institucional, sí, que ha sido encargado para que desarrolle esta labor. Y en la misma línea, porque el mismo señor Corbeto, en la primera salida a dar explicaciones ante las denuncias, dijo que esta empresa no daba el servicio porque no tenía ninguna prohibición. No se refirió a las sanciones anteriores, pero señalaba que era proveedora del Estado y que no había ninguna prohibición. Bueno, por ahora tenemos, digamos, acusaciones mutuas tanto de la misma entidad como del proveedor. Corresponde cotejar con cada uno de los documentos para identificar quién tiene la razón y quién no en ese proceso de ejecución contractual. Entonces, hay un servicio contratado por parte del Estado, vamos a identificar dónde falló, quién falló, qué funcionario no cumplió sus funciones. Pero debe ser sumario, debe ser rápido, ¿no? Exacto. Perdón, no le escuché la última parte. Debería ser muy rápido, digo, teniendo en cuenta la circunstancia y frente a lo cual, digamos, hay una expectativa de ciudadanía y por supuesto también de los candidatos, ¿no?, que podrían sentirse afectados en esa circunstancia. Este es un contexto muy delicado y la Contraloría asegura celeridad en su evaluación. Esperamos emitir los resultados en el tiempo más inmediato. Así debe ser, no solamente los candidatos, la ciudadanía en general demanda explicaciones. Una muy cortita por mi parte, señor Vera, acerca de este camión que tenía signo distintivo, un logotipo de la Municipalidad de Miraflores. ¿Se explicó, se aclaró por qué ese vehículo tenía esta identificación? ¿Qué hacía en el local de esta empresa? Son aspectos que son objeto de evaluación porque también corresponde hacer las consultas a la misma Municipalidad de Miraflores. Correcto. Si este vehículo estaba contratado para prestar un servicio a tiempo completo o a tiempo parcial y por qué contaba, digamos, este vehículo con un signo distintivo de una entidad pública.
Claro. Entonces, esas situaciones estamos en proceso de investigación. Una vez que recabemos la información de todas las entidades comprometidas, ya se tendrá que emitir el pronunciamiento que corresponda. Señor Guzmán Vera, gracias por su buena disposición y por aclararnos esta situación. Estamos a la espera del trabajo que pueda realizar la Contraloría para tener respuestas rápidas, porque creo que en situaciones de esta naturaleza la celeridad es lo que va a impedir que la circunstancia se agrave, ¿no? Muy amable. Muchas gracias.